Muy bien, desde el 26 de abril, a propósito de normalidad del Día del Trabajo, fíjese que desde el 26 de abril recién pasado, y a propósito de la ley de las 40 horas, hubo un nuevo hito en que se reducen 2 horas en la semana. Y entonces queremos conocer qué significa esto, qué significa particularmente para el mundo agrícola, cómo se adapta el mundo agrícola a esta nueva condición de 42 horas semanales. Y para eso tenemos aquí en estudio, vamos a conversar con don Cristian Aguayo, socio de AM Abogados. Cristian, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí disponible a tratar de clarificar las dudas que ha implicado esta nueva reducción de horas. Justamente, ¿qué implica? Porque esto es parte de la ley de 40 horas, que fue tenía una aplicación progresiva, y ahora, entonces, el 26 de abril, se reducen 2 horas. Pasamos de 44 a 42 horas semanales. ¿Qué significa? ¿Qué implica, Cristian? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta ley efectivamente se ha aplicado gradualmente en el tiempo. Estamos en la fase intermedia. Ahora bajó 2 horas más, pero llegando al 26 de abril del 28 vamos a llegar a las famosas 40 horas, que es lo que denomina la ley. Correcto. ¿Qué ocurre ahora? Todas aquellas empresas que tenían establecidas jornadas para los trabajadores que tenían ese régimen de 44 horas, necesariamente tuvieron que reducirlas a 42. Ese fue el desafío, y que en la práctica significa, primero, que es obligatorio; segundo, que no puede implicar en ningún caso una reducción de la remuneración a los trabajadores. Perfecto. Y tercero, que el foco era tratar de hacerlo de común acuerdo. Ya. Entonces, ¿cómo se implementa? Cuando primero hay una conversación entre empleadores y trabajadores, oye, ¿cómo vamos a implementar estas 2 horas menos? Ahí queda al arbitrio de las voluntades de poder hacerlo. Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo explica? Claro, la respuesta es afirmativa. Es decir, efectivamente, y aquí es importante vincular esto con la interpretación que ha tenido la ley, que ha tenido 2 administraciones del país, digamos. Ajá. La primera tuvo una interpretación distinta a la que salió a... Esto en términos de dictámenes, ¿eh? Exactamente, porque recordemos que la interpretación de la ley la hace la Dirección del Trabajo. Ya. Y la primera interpretación, que fue en la primera etapa, la hizo bajo una Dirección del Trabajo con otra orientación. El 16 de abril de este año salió 2 dictámenes más que se pronunciaron justamente sobre esto, cómo hacemos la bajada de esta segunda reducción, y se estableció primero el parámetro de establezcalo de común acuerdo de la forma que prefieran. Autonomía de la voluntad. Totalmente. Bien. Sin embargo, y obviamente como sucede en el mundo del trabajo especialmente, se tenía que establecer qué sucedía en el evento de que no existiera ese acuerdo. La interpretación del primer dictamen era bastante confusa y generó poca certeza jurídica. Sin embargo, y esto es un criterio técnico, en mi opinión, estos 2 dictámenes que se emitieron el 16 de abril clarificaron básicamente que frente a la no existencia de acuerdo aplica una regla bastante clara. ¿Cuál es? Si la jornada está distribuida en 5 días, obligatoriamente, porque recordemos, esto es obligatorio, el empleador tendrá que reducir, o ya redujo la jornada en 1 hora en 2 días distintos de la semana. Perfecto. Si la jornada estaba dividida en 6 días, eran 50 minutos en 2 días distintos y el saldo en un tercer día. Perfecto. Eso en el evento, y solamente al término de la jornada. O sea, limitaba esto también solamente hasta al el final, término. ya. Cosa que en el evento de un acuerdo se podía pactar de otra forma, adelantar, retrasar, podía ser media hora. Que fueran tantos minutos, 15 minutos cada día, lo que fuera, ya. Pero con la venia. Por eso era tan importante generar comunicación, como siempre, si yo creo que las relaciones laborales se sustentan en eso. Tratemos de ser dialogantes. Una pregunta, Cristian, ¿ese acuerdo entre las partes tiene que ser con un grupo negociador, con un sindicato, o puede ser 1 a 1 o por grupos de trabajadores? ¿Cómo es la cosa? Claro, formalidades bastante básicas. Primero, tiene que estar formalizado por escrito. Segundo, ¿quién es mi contraparte? Puede ser un sindicato, en el caso que exista y en el caso que exista esa voluntad, o pueden ser los trabajadores individualmente considerados. Perfecto. Siendo muy relevante también recordar que esto aplica a todos aquellos trabajadores que tenían jornada pactada, es decir, aquellos que registran asistencia. Porque hay otro grupo de trabajadores que no necesariamente tienen el registro de asistencia, que son los denominados del grupo del inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo. Ejecutivo, gerencia. ¿Eh? Claro, en general todos aquellos que ejerzan funciones sin supervisión superior inmediata. Y ahí se emitió también otro dictamen
que alteró las normas de interpretación anteriores y estableció los parámetros para ver cuándo estábamos frente a ese tipo de trabajadores que son la excepción a la regla. Perfecto. Cristian, estamos conversando con Cristian Aguayo, socio de AM Abogados. Vamos al caso agrícola. Sí. Al caso agrícola, que tenemos, ¿no es cierto?, una condición de que dependemos de la naturaleza. Pienso en la lechería, que tiene turnos, requiere ciertos turnos, fondo que la vaca se ordeña todos los días de la semana, de domingo a domingo. La ley y este dictamen, ¿le da alguna adaptabilidad, le permite alguna adaptabilidad o es parejo para todos lados? Creo que hay un tema aquí muy interesante. Como muchas otras industrias, estamos hablando de una especial que requiere de normas especiales y actualmente la verdad es que el alcance de las normas especiales está bastante acotada, porque si bien hay un capítulo en el Código del Trabajo que regula el trabajo agrícola, ese trabajo agrícola no alcanza a las empresas de la agroindustria o las empresas comerciales, a los packing, a las exportadoras, a las que desarrollan en el fondo. Entonces, para responderte claramente, esta ley aplica igual que a todas las demás industrias respecto a los trabajadores que dependen de esta agroindustria. Perfecto. Por lo tanto, ahí no hay mucho margen de flexibilidad. La única regulación específica se refiere a los trabajadores agrícolas que en realidad dependen no de empresas comerciales, sino que más bien de un fondo, del dueño de un fondo, pero son muy acotados. Entonces, esa industria, que en realidad es desarrollada por las agroindustrias, no tiene un parámetro similar y requiere, y ahí hay algo muy interesante, te voy a adelantar que en Chile Alimento, que es una agrupación que aglutina empresas del rubro, está la intención de intentar que se establezca una regulación también específica, pero para la agroindustria, no solamente para el trabajador agrícola que está hoy día muy limitado. Ya. Entonces, de alguna manera no responde bien, entonces no se adapta bien. Siempre en el mundo agrícola decimos la ley laboral está hecha para la ciudad, y no se hace cargo de las realidades que son muy particulares en fondo de la agricultura. Ahora, toma fuerza entonces la autonomía de las voluntades, puede llegar a cierto acuerdo con los trabajadores de modo a poder generar esa adaptabilidad muy propia de la agricultura, Cristian. Sí, yo te diría que el principal desafío, y que por ahora con una legislación bastante rígida, no obstante la gradualidad ahora en las reducciones, sobre todo en las épocas de cosecha, en las épocas peak. Claro. ¿Qué pasa con esa producción? Porque la producción en épocas peak tiene que estar prácticamente 24/7. Los turnos ya estaban muy, muy justos con la reducción de 45 o 44 horas, incluso considerando jornadas extraordinarias. Con esta nueva reducción, la verdad es que las empresas se han visto en un problema relevante y que en realidad no encuentra una respuesta efectiva a la legislación hoy día. Hay que ponerse ocurrente, mejorar la productividad, la tecnología, pero la verdad es que la legislación en relación al mundo de la agricultura y su empresa todavía está un poquito atrasada, creo yo. O sea, tú eres de aquellos que piensa que lo que te comentabas de Chile Alimento es necesario poder hacer un doble clic respecto a nuestro sector agrícola. Absolutamente. De hecho, ahí lo que se está intentando no es más que transmitirle a la autoridad, en este caso al Poder Legislativo, que entienda que la realidad de esta industria es muy diferente a la de la oficina. Claro. Y requiere, por lo tanto, una adaptación también a esa realidad. Claro, podrá tener el sector agrícola algún cambio cultural, estructural, pero al final de los finales dependemos de la naturaleza, dependemos de los ciclos, dependemos a fondo de ciertos momentos que es muy difícil poder adaptarse. En particular, vuelvo a las épocas de cosecha, donde tenemos variables que llueve, que no llueve, que la fruta o lo que se esté tratando en un packing, por ejemplo, se pudre, requiere de una atención permanente durante un periodo acotado. Si esto también convengamos que no es permanente en el año, sino que en ciertas épocas. Pero ahí es donde probablemente, creo, se puede perfeccionar el tema de la jornada, tan relevante al momento de proyectar la producción agrícola con estas variables climáticas de zona, etcétera, que creo que se puede hacer una adaptación. Una mirada, una pregunta de carácter más subjetivo, Cristian, pero recuerdo que el propósito del proyecto de ley, cuando se discutía, era mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Dirías tú que se ha cumplido ese propósito? ¿Está bien orientado a ese respecto? Por cierto que la finalidad es absolutamente aplaudible, que todos tengamos una mejor calidad de vida. Ahora, en la medida que efectivamente se reduzca la jornada,
es probable que ese tiempo que el trabajador ya no permanece en las dependencias de su empleador los pueda destinar a su descanso, a compatibilizar su vida familiar y por lo tanto tener una mejor calidad de vida. Yo creo que sí va bien encaminado. Lo que me preocupa, fíjate, no sé, también de manera subjetiva, cuando digo, qué importancia es darle a la autonomía, a las voluntades, fondo, porque la verdad es que las realidades pueden ser muy variables. Esta situación, fondo, que la ley impide, fondo, las relaciones y las voluntades entre las partes, fondo, me preocupa. Y yo creo que hay que fortalecer más un poquito eso, ¿no? O sea, yo creo que el diálogo, la comunicación y la fluidez entre trabajador y empleador o empleador y trabajadores, si es que están agrupados, es fundamental para que esto funcione, porque las leyes por sí solas no funcionan necesariamente en la línea que se quiere. Entonces, siguiendo lo que tú planteas, efectivamente, en la medida que exista diálogo, que nos pongamos de acuerdo, que no exista una imposición de unos u otros, yo creo que esto va a funcionar y va a ir en la lógica de lo que se quiere lograr. Si lo que se quiere lograr finalmente es mejorar la productividad y dar calidad de vida a los trabajadores. Sin duda. Cristian, para ser bien preciso, a fondo, y el caso particular también del mundo agrícola, donde hay una proporción de trabajadores de temporada, pienso en el mundo de la fruticultura, de la horticultura, de la vitivinicultura, ¿también aplica, a fondo, esta reducción de jornada, también aplica a la jornada de esos trabajadores de temporada? Claro, volviendo a la definición, todos aquellos trabajadores agrícolas que dependan de la agroindustria se le aplica la ley igual que al resto de los trabajadores. Aquellos trabajadores agrícolas permanentes, que ya no dependen de una empresa de la agroindustria, sino que de tal vez un particular, a ellos tienen un régimen especial que le aplica parcialmente la disminución, porque hay un régimen específico del trabajador agrícola que está sujeto a las variables climáticas o del lugar donde producen, donde pueden establecer un promedio anual de horas. Perfecto. En ese caso, la reducción de horas se aplica solo a partir de abril del 28. De las 40 horas, sí. Efectivamente. Sí. Al resto del mundo agrícola aplica la misma progresividad. Perfecto, clarísimo. Don Cristian Aguayo, socio de AM Abogados, muchísimas gracias, Cristian, la posibilidad de conversar contigo. En realidad, un interesante e importante tema que ya está en aplicación. Gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación.